Ok, hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, factor integrante. Toda ecuación diferencial eh, está dada por su forma estándar, por una condición para identificarla que se adecua al procedimiento por el cual se va a resolver de, de forma más sencilla. Esta ecuación diferencial lineal tiene la particularidad, eh, como su nombre lo indica, de ser una ecuación lineal. Es decir, cumple con las condiciones de linealidad de ecuaciones diferenciales. Antes de ver cómo cumple esas condiciones, vamos a leer lo que es la definición de la ecuación diferencial como tal. Sea P una función que depende de X y Q otra función que depende de X, funciones continuas en un intervalo AB que contiene al punto X sub 0. X sub 0 es una condición inicial. Entonces, para cualquier elección del valor inicial, y sub 0, existe una solución única, y que depende de x en AB, del problema de valor inicial indicada. Una ecuación diferencial lineal de primer orden, que se va a resolver por factor integrante, está dada por el diferencial de y de x, su coeficiente que acompaña debe ser igual a 1, más una función que dependa de x acompañando a la función y o a la variable y, igual a una función que dependa estrictamente de x o la variable independiente. Ve que la variable independiente es la variable por la cual está derivada y. En este caso es x. El método para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden factor integrante se expresa como el siguiente. Ahora vamos a ver la metodología o los pasos a seguir para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo primero que se debe hacer es expresar la ecuación diferencial dada en su forma estándar. Es decir, cualquier ecuación diferencial que nos dé para resolver, debemos expresarla en su forma estándar. Esto es el diferencial de y de x con un coeficiente igual a 1 más p de x, una función que depende estrictamente de x por y, es igual a otra función q que depende estrictamente por x. Luego de llevarla a esta forma estándar, se procede al segundo paso, que es calcular el factor integrante. Este factor integrante está dado por esta u o mu de x, que está dado por, este factor integrante está dado por el exponente de la integral de p de x. Esta función p que depende estrictamente de x. El siguiente paso, luego de calcular este factor integrante, es multiplicar la ecuación en su forma estándar por el factor integrante. Es decir, esta ecuación que vimos aquí o que logramos aquí, multiplicarla por este factor. Esto es mu de x por el diferencial de y de x más mu de x por p de x y es igual a mu de x por q de x. De la ecuación 3 nos queda claro que esto que tenemos de este lado de la igualdad no es más que el producto de una derivada, es decir, el diferencial de mu de x por y. Si lo podemos visualizar, al multiplicar sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, sería mu de x por yx más la derivada de mu, que en este caso sería la derivada de un exponencial, que es mu por p de x, por la función sin derivar que es y. Entonces, esto nos queda de esta forma escrita en diferencial, es igual a mu de x por q. Aplicando integración en ambos lados, es decir, este diferencial de x que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y aplicamos diferencial. El diferencial de este producto no es más que las dos funciones, mu de x por y es igual a mu de x por q de x por el diferencial de x, donde el valor de y lo obtenemos por integración directa. Vamos a ver en un ejemplo cómo aplicamos esta serie de pasos para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ejemplo 1. Esta ecuación diferencial lineal de primer orden, verificamos la función. Un 1 que acompaña al diferencial de x más una función que dependa de x, en este caso es una constante que es 2, que acompaña a y, igual a una función
que depende estrictamente de x. En este caso es 3 por la exponencial de x. Procedemos al algoritmo de resolución de esta ecuación diferencial. Primer paso, expresar la ecuación diferencial dada en su forma estándar. Esto es, la ecuación dada, está claro que está expresada en su forma estándar. Como cuando dice que está claro es porque ya la visualizamos, es decir, está un 1 aquí, una función que dependa solamente de x y otra función que dependa de q. Obtenemos los datos. ¿Quién es P de X? P de X es todo aquello que acompaña a Y. En este caso es 2, siempre y cuando aquí esté positivo. ¿Quién es Q de X? Es todo lo que está después de la igualdad. En este caso, 3 exponencial de X. Luego que obtenemos estos datos, vamos al siguiente paso, que es calcular el factor integrante mu de X, que está dado por esta ecuación. Es decir, mu de X es igual a la exponencial de la integral de P de X. Diferencial de X. Mu de X es igual la exponencial de la integral de 2 diferencial de x. Sacamos el 2 como constante, la integral del diferencial de x es igual a x. El siguiente paso, luego de obtener el factor integrante, que es multiplicar la ecuación de su forma estándar por el factor integrante. Esto es el exponencial de 2x de y de x más 2 exponencial de 2x igual a 3x por el exponencial de 2x. De la ecuación nos queda que, recordando la fórmula, que esta ecuación o esta suma de ecuaciones no es lo mismo que y por mu de x, que en este caso es y, la exponencial de 2x diferencial de x. Es igual a la función que queda de mu por q de x. En este caso es mu por q de x. Resolviendo las exponenciales nos quedan exponencial de 3x, sacamos el 3 como constante e integramos por integración directa. Y exponencial 2x igual. La integral de la exponencial es ella misma, pero con este 3 dividiendo, que es una constante que tenemos allí, este 3 con este 3 se nos cancela y nos queda más la constante de integración. Despejamos a y, la exponencial, exponencial de 2x pasa a dividir a la exponencial de 3x y a la constante. Si pasamos esta exponencial a la inversa, sería 3x menos 2x, nos quedaría una exponencial de x más c exponencial a menos x. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? X diferencial de x más 2y es igual a seno de x. Vemos si la ecuación diferencial se puede expresar en su forma estándar. Expresar la ecuación diferencial en su forma estándar. La ecuación está dada, está claro que no está expresada en su forma estándar. Es decir, tenemos este valor de x aquí que eliminar. ¿Cómo hacemos? Dividimos toda la ecuación entre x. Que es este paso que está aquí. X entre x, 2y entre x, seno de x entre x. Nos queda x entre x da 1, 2x por y, seno de x por x. Verificamos si esta ecuación es lineal. Este valor que es 1, lo que acompaña a y, 2 entre x, es una función estrictamente dependiente de x, y seno de x entre x es una función que depende estrictamente de x. Ahora bien, se expresa en su forma estándar entonces. ¿Cuánto vale P de X? P de X es todo lo que acompaña a Y, 2 entre X. Q de X, que es todo lo que está después de la igualdad, seno de X entre X, como se pueden dar cuenta. Estas dos funciones dependen estrictamente de X. Calcular el factor integrante es mu de X. Está dado por mu de X igual a la exponencial de P de X de X. Mu de X igual, sacamos el 2 como factor común y nos queda diferencial de X entre X. Está claro que esta es una integral directa de x entre x es logaritmo de x. Este 2 que antepone el logaritmo pasa a la potencia de x, el exponencial con el logaritmo se nos va y nos queda x al cuadrado. Entonces, el siguiente paso es multiplicar la ecuación en su forma estándar por el factor integrante y nos queda x al cuadrado, diferencial de y de x, más x al cuadrado, 2y entre x es igual a x al cuadrado seno de x por x. Resolviendo, nos queda
Esta X con esta X se nos simplifica y nos queda 2XY. Esta X con cuadrado se nos queda X seno de X. Estamos claros que esta expresión ante la igualdad nos queda el diferencial de Y por el factor integrante, que es X cuadrado que tenemos aquí. Recuerden la fórmula del algoritmo. Este diferencial de X que está dividiendo pasa a multiplicar y la solución la obtenemos por integral directa. Es decir, X cuadrado es igual a la integral de X seno de X. Esta integral X seno de X es una integral directa que aparece en las tablas de integración. O si no la tienen, la pueden usar integración por partes. Pero en nuestro caso nosotros vamos a manejar las tablas. Esta es una integral directa. ¿A qué igual esta integral? Al seno de X menos X coseno de X más C. Al despejar Y, este X cuadrado pasa a dividir al seno de X a menos coseno de X más C coseno de X. Hacemos la inversa, nos queda X a la menos 2, una X se nos va y nos queda X a la menos 1. Al colocar la inversa nos queda X a la menos 2. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de ejercicios para aplicar el algoritmo de ecuaciones diferenciales lineales. Recuerden, tal y cual como lo vimos en el examen del 20% del primer corte, cualquier ejercicio de esto puede salir al examen. Bueno, espero que la explicación de ecuaciones diferenciales lineales le haya quedado claro. Cualquier duda la pueden hacer por Saya o por el grupo de WhatsApp. Saludos, espero que hayan comprendido la clase.